Buenos días a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Espero que todos se encuentren bien. En esta clase vamos a revisar el tema de ensayo clínico. En las primeras clases hablábamos sobre los distintos tipos de diseños de una investigación desde el enfoque metodológico. Y de acuerdo a este enfoque, el ensayo clínico es aquel estudio que ofrece la mayor calidad de la información, debido a que permite explicar y documentar causalidad. Permite evaluar el efecto solo de la maniobra en el estado basal para condicionar un desenlace, controlando las distintas variables de confusión, dado que este estudio va ocurriendo en tiempo real. ¿Cuándo vamos a realizar un ensayo clínico? Cuando los resultados de estudios observacionales a lo mejor ya me muestran la historia clínica o me muestran que un determinado tratamiento puede ser útil, pero donde no fue posible evaluar o la eficacia del tratamiento, eventos adversos, o donde no fue posible controlar algunas variables de confusión. En este caso, es necesario realizar un estudio experimental. Es importante que ustedes tengan en mente que no siempre va a ser posible hacer un ensayo clínico. ¿Por qué? Porque estos estudios son caros, son prolongados y además pueden exponer a riesgos a los participantes. Y hay otras condiciones. Por ejemplo, imaginen que ustedes quisieran evaluar si la administración de estatinas a niños previene a largo plazo el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Imaginen la cantidad de tiempo que tendrían que seguirlos para documentar el desenlace. ¿No sería ético que ustedes aleatorizaran a personas a fumar cigarrillos reales o simulados para evaluar el efecto de cáncer? Imagino que nadie de los que no fumamos querríamos participar en este estudio de investigación. ¿Cuándo vamos a hacer un ensayo clínico? Para contestar preguntas clínicas que no tienen respuesta. En la fase 3, cuando ya se han evaluado en las etapas preclínicas los distintos estudios farmacológicos, cuando ya se sabe la farmacocinética, la farmacodinámica o in vitro se ha determinado un posible efecto. O bien cuando estudios previos tienen fallas metodológicas. ¿Por qué hacer un ensayo clínico? ¿Cuál va a ser la justificación? Porque es una pregunta de investigación que es trascendente, que va a garantizar un avance terapéutico y además que va a ser factible. Estos estudios, debido a la cantidad de pacientes que se requieren, deben ser suficientes. Debe haber recursos materiales, financieros y de tiempo. Es por eso que ustedes tienen que considerar, para aquellos que quieren hacer un ensayo clínico, si durante la maestría les va a ser suficiente el tiempo para mostrar su efecto, y deben considerar si van a solicitar algún financiamiento para poder llevarlo a cabo. Y bueno, nunca olvidar la ética, el valor social, la validez científica de su estudio, tener en mente siempre el balance riesgo-beneficio y el incluir solo participantes que den su autorización y firmen el consentimiento informado. ¿Cuáles son las características de un ensayo clínico? Es el único estudio que es experimental. ¿A qué me refiero con esta característica? La selección del tratamiento y las intervenciones son elegidas por los investigadores. Es un estudio prospectivo, es decir, que va ocurriendo en tiempo real. Esto permite garantizar la calidad de las mediciones y las detecciones. Es un estudio que es longitudinal y por lo tanto yo puedo evaluar como desenlace la incidencia. También es un estudio que es comparativo, donde voy a comparar el efecto de distintos tipos de tratamiento, un tratamiento contra placebo, y lo más importante es que me permite considerar causalidad, debido a que se controlan las distintas variables de confusión, a que yo puedo evaluar también temporalidad. Si nosotros vemos un ensayo clínico en un diagrama, lo observaríamos de esta manera. En el estado basal, ustedes van a tener a participantes que cumplen con los criterios de inclusión. Elegir una población susceptible de presentar el desenlace. Una vez que se tiene esta población se va a aleatorizar. Esto implica
que el investigador no va a decidir en qué grupo de tratamiento va a quedar cada participante, sino que lo vamos a dejar al azar. Es importante que esta aleatorización tiene que ver con el que yo pueda evaluar de forma directa el efecto de la maniobra en el desenlace, sin favorecer a un grupo específico en el tratamiento. Va a intentar aislar el efecto de la maniobra y va a controlar las distintas variables de confusión que pudieran impactar y sesgar el estudio. Vamos a continuar hablando más adelante de la aleatorización. ¿Qué es lo que le da solidez a un ensayo clínico? La aleatorización, el seguimiento y el segamiento y la estratificación. El objetivo de la aleatorización es distribuir equitativamente los factores pronósticos sin que el investigador pueda tener injerencia. Porque si no fuera de esta manera, el investigador se podría haber tentado a colocar a los pacientes de mejor pronóstico en el grupo de tratamiento activo. Entonces, con la aleatorización, lo que hago es evitar el sesgo de susceptibilidad pronóstica, que los grupos queden homogéneos. Entonces, tengo pacientes que son elegibles, que tienen los criterios de inclusión. Aleatorizo y asigno el tratamiento. Finalmente, evalúo la presencia o no del desenlace. Existen distintos métodos de aleatorización o sorteo. Hay unas tablas de números aleatorios, de forma que el investigador pueda seguir una dirección. No sé, tal vez a aquellos participantes que tienen en esta tabla de número aleatorio un non, a esos pacientes se les asigna el tratamiento activo y a los pares el placebo. O bien hay programas como este que se llama Randomizer, donde ustedes asignan la cantidad de participantes y a cada uno de los participantes se le asigna un grupo de tratamiento. Cuando ustedes están analizando un artículo de investigación, en el primer cuadro de resultados siempre se comparan las características basales de acuerdo a la asignación de la maniobra. Y lo que se busca es que los grupos sean iguales, que compartan igualdad de pronósticos. En este estudio, se llama SPRINT, se realizó en pacientes con hipertensión sistólica y el objetivo era determinar si el tratamiento intensivo, el control hipertensivo estricto, disminuía el riesgo cardiovascular, la presencia de eventos cardiovasculares, en comparación con el control hipertensivo estándar. Y como podemos observar, aquí los grupos son muy homogéneos. Veamos, por ejemplo, para la variable edad, en el grupo de tratamiento intensivo se tenía una edad de 67.9 años en comparación con 67.9 años del grupo del tratamiento estándar. La presión sistólica al inicio del estudio fue de 139.7 en ambos grupos y la diastólica de 78.2. Es importante que esto lo evalúen siempre de forma que ustedes puedan evaluar si de verdad es lo que estoy observando el efecto de la maniobra o que en la maniobra quedaron asignados los pacientes con un mejor pronóstico. Lo que ustedes esperarían entonces en este cuadro es que las diferencias no fueran significativas, con un valor de P mayor a 0.05. Si hubiera alguna diferencia, probablemente va a haber alguna diferencia. Los investigadores al final, además de evaluar el efecto de la maniobra, tienen que evaluar esas características en las que se observaron diferencias. Esto con la finalidad de evitar un sesgo de susceptibilidad pronóstica. La siguiente característica que vamos a evaluar es el segamiento. Es importante que el desconocimiento, ya sea por parte de los participantes o del investigador, se lleve a cabo. ¿Esto para qué? Para evitar sesgos de evaluación o de detección. Puede ser que el investigador sepa cuál es el que está recibiendo el paciente el tratamiento activo. Y dado que se ha mostrado algún evento adverso, él está haciendo en ese grupo detecciones más frecuentes. Imaginemos que el paciente presenta dolor en hipocondrio derecho
Y como el investigador sabe que está recibiendo el tratamiento activo, entonces lo somete a pruebas de función hepática, a ultrasonido, a tomografía, e investiga que estos pacientes tienen colecistitis o colelitiasis. Pero si las evaluaciones se hacen solo en el grupo de tratamiento y no en el grupo control, esto va a hacer que se pueda atribuir solo al tratamiento, cuando a lo mejor si se hubiera hecho también en el grupo control, la evaluación, pues hubieran visto que las incidencias eran iguales. Puede haber distintos tipos de cegamiento. Puede estar cegado el investigador, el paciente o la persona que analiza los datos. Y entonces existen ciegos simples, donde el paciente desconoce el tratamiento que está recibiendo. Doble ciego si el paciente y el investigador desconocen el tratamiento. Y triple ciego cuando además tampoco conoce el, el brazo del tratamiento, el analista que está haciendo el análisis de resultados. Pero no siempre va a ser posible hacer un cegamiento, en especial cuando estemos hablando a lo mejor de intervenciones quirúrgicas, intervención quirúrgica abierta versus laparoscópica, bueno, pues aquí no va a ser posible hacer el cegamiento. O bien cuando los tratamientos tienen distinta forma de administración. En este caso, lo que se hace es hacer un doble placebo. ¿Esto qué implica? Si yo tengo un fármaco, el activo es vía oral y el placebo subcutáneo, entonces lo que voy a hacer es hacer una doble simulación. Voy a aplicarle al paciente los dos medicamentos, vía oral y subcutánea. Uno va a ser activo y otro el placebo. O bien, si los tratamientos tienen distinto color, las pastillas son de diferente color, bueno, se buscará que el placebo tenga las mismas características. ¿Cuáles son hasta aquí las fortalezas que podemos entonces encontrar en un ensayo clínico? Se pueden evaluar asociaciones causales, disminuye el riesgo de sesgos por lo controlado, por el que se está haciendo de forma prospectiva y se está haciendo todo en tiempo real, y puede establecer la eficacia y mostrar el efecto de nuevas opciones terapéuticas. ¿Cuáles son las debilidades? Bueno, son estudios de alto costo que pueden tener una validez limitada y que esto pueda implicar una poca generalización de los resultados. ¿Esto por qué? Puede ser que los criterios de inclusión sean muy estrictos. Dentro de estos puede haber un periodo de preinclusión, donde yo solo decida que se queden los participantes con buen apego farmacológico. Esto en la realidad no ocurre. O puedo elegir solo pacientes con etapas incipientes de la enfermedad o que no tengan alguna complicación, que estas podrían no ser representativas de la población general. Tampoco son útiles en enfermedades de latencias prolongadas. O cuando se presentan efectos adversos serios. Otro ejemplo en el cual un ensayo clínico no sería el adecuado, imaginen que yo quiero administrar dos tipos de dieta con diferente contenido en sodio. Una dieta hiposódica y una dieta con contenido normal. Pero yo lo quiero hacer a 10 años y a 10 años quiero disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares. Tendríamos que considerar qué tan posible va a ser que un paciente se apegue a esa dieta hiposódica durante 10 años. ¿Cómo voy a estar controlando el apego a la maniobra? Y ahora imaginen si el apego a la maniobra lo evalúo con una medición de sodio en orina de 24 horas. Bueno, esto me va a evaluar un componente agudo, pero no me va a hablar del comportamiento quizá en el último año. Entonces, es importante que sean estudios que puedan ser factibles y que no tengan seguimientos tan prolongados. Por consideraciones éticas, no siempre va a ser posible hacer un ensayo clínico. Nadie de ustedes ni yo querría participar en este estudio para determinar la eficacia de los paracaídas en, no sé, al aventarse de determinada altura. Otro aspecto que es importante considerar en los ensayos clínicos es la estratificación. Cuando ustedes hacen las características del estado basal, cuando definen las características del estado basal, tienen que hacer una demarcación
pronóstica e identificar cuáles son aquellas variables en las que se va a observar un efecto distinto de la maniobra. Pueden ser edad, sexo, pronóstico de la enfermedad, estadio, estado nutricional, porque a lo mejor los grupos quedaron bien aleatorizados, pero a lo mejor el tratamiento funciona mejor en pacientes jóvenes y no en pacientes mayores de 75 años. Podría ser. Entonces, es importante que ustedes lo consideren desde la elaboración de su diseño arquitectónico. Veamos un ejemplo. En este estudio de SPRINT, de control hipertensivo estricto contra el estándar para prevención de eventos cardiovasculares, vean, el efecto general del tratamiento intensivo en la disminución de las enfermedades cardiovasculares es de protección, disminuye la aparición de eventos cardiovasculares, es de 0.75 con intervalos de confianza que van desde 0.64 a 0.89, es estadísticamente significativo. Es una maniobra que disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares. Pero ¿qué pasa cuando ahora lo estratificamos? Cuando hacemos dos grupos y vemos el comportamiento de la maniobra en los pacientes menores de 75 años y mayores de 75 años. Entonces, en los menores de 75 años, vean, el riesgo es de 0.8, pero toca la unidad, atraviesa el 1. Entonces, al atravesar el 1, en este grupo de pacientes, el tratamiento estricto no es de utilidad. No así en los mayores de 75 años, donde en los mayores de 75 años el riesgo es 0.6, con intervalos que van de 0.5 a 0.86. Entonces, es de utilidad este tratamiento en los mayores de 75 años, pero no en los menores de 75 años. Lo mismo pasa si analizamos enfermedad cardiovascular. En los pacientes que tenían como antecedente previo al ingreso del estudio enfermedad cardiovascular, estos pacientes, vean, el riesgo es 0.83, pero atraviesan la unidad. El intervalo de confianza va de 0.6 hasta 1.09. Entonces, en los pacientes que ya tenían enfermedad cardiovascular previa, estos pacientes no se benefician del control hipertensivo estricto. Pero en los pacientes que no tenían enfermedad cardiovascular previa, aquí sí se benefician. Riesgo de 0.71 y los intervalos de confianza van de 0.57 hasta 0.88. Entonces, estos pacientes sí se beneficiarían. Esto es el análisis estratificado y es importante que ustedes lo consideren en su diseño arquitectónico. Ahora bien, cuando analizamos la maniobra, habíamos comentado en clases anteriores que se tiene que evaluar la calidad de aplicación de la maniobra, el apego al tratamiento. Entonces, de acuerdo al apego al tratamiento, hay dos tipos de análisis. Hay un análisis por intención a tratar, donde se analizan los datos de todos los participantes, de acuerdo a la maniobra a la que se asignaron, independientemente de que no haya tenido apego al tratamiento. Si lo hacemos de esta manera, esto se parece a lo que ocurre con ustedes en su práctica clínica. Hay pacientes que se apegan y pacientes que no se apegan al tratamiento. Si ustedes analizan los resultados de esta manera, van a observar menores diferencias, menor efecto de la maniobra en comparación con el placebo. Hay otro tipo de análisis que se llama análisis por protocolo, donde se van a analizar los datos, pero solo de aquellos participantes que tuvieron apego mayor al 80%. Aquí el efecto de la maniobra va a ser mayor, pero esto no necesariamente sea lo que ocurre con los participantes. Y al analizar la maniobra es importante que ustedes se acuerden y que para evitar el sesgo de ejecución se considere si además del tratamiento se dio algún otro medicamento, hubo alguna otra intervención. Imaginen, en el caso del tratamiento hipertensivo estricto contra el estándar, no va a ser lo mismo en pacientes que solo toman algún diurético que en aquellos pacientes que toman calcio antagonistas o toman IECA. Entonces, estas tienen que ser maniobras periféricas. Hay un ensayo clínico que a lo mejor ustedes ya revisaron, es el ensayo clínico en pacientes con COVID, en el que se evalúa
la administración de hidroxicloroquina contra placebo y como desenlace se evalúa el efecto en el aclaramiento viral a los 6 días de tratamiento. Pareciera que la hidroxicloroquina es mejor, que tiene mejor efecto. Pero dentro de este estudio, de pronto a 6 participantes, eran en total 36 participantes, a 6 se les asignó acitromicina porque tenían mayor riesgo de complicación bacteriana. Los pacientes que recibieron hidroxicloroquina más acitromicina, los 6 pacientes tuvieron un aclaramiento. El aclaramiento fue del 100%. Entonces, en este caso, son tan poquitos participantes y el estudio tiene tantos sesgos que es necesario evaluar o tomar los resultados con precaución. Y se requieren entonces ensayos clínicos más grandes donde se evalúe acitromicina, hidroxicloroquina, la administración conjunta de los medicamentos y placebo. Esto es necesario para evitar un sesgo de ejecución. De lo contrario, podríamos asumir que solo la hidroxicloroquina lo que muestra el efecto cuando en realidad fue que se administró la acitromicina. Cuando analizamos los ensayos clínicos, hay distintas fases de investigación farmacológica. La primera fase tiene que ver con estudios de seguridad de farmacocinética y farmacodinámica. Se hacen en sujetos sanos y es en una cantidad pequeña de participantes. No sé si ustedes recuerdan o les tocó cuando yo era estudiante de medicina, se nos invitaba a participar en este tipo de estudios, donde se daban distintos medicamentos y se estaban tomando muestras de laboratorio para evaluar las vías de eliminación, la vida media y entonces, bueno, farmacocinética y farmacodinámica. Pero esto es en sujetos sanos. En la segunda fase es la eficacia y seguridad. Es una primera aproximación a la eficacia del medicamento. Se evalúa la seguridad, la tolerabilidad del fármaco y aquí participan voluntarios enfermos, pero la cantidad de pacientes incluidos es muy pequeña, aproximadamente 100. Los ensayos clínicos fase 3, estos son ya los estudios grandes, ensayos clínicos aleatorizados, donde se pretende evaluar la eficacia, efectividad, se realiza en sujetos enfermos y habitualmente se requieren cientos o miles de participantes. Y una vez que se demostró que el medicamento tiene eficacia, bueno, pues sale a la venta. Una vez que sale a la venta, se tienen que seguir haciendo estudios para evaluar el uso habitual en la población, cómo se comporta, los reportes de eventos adversos. Y bueno, este seguimiento es de miles de participantes. Entonces, cuando hablamos de eficacia, lo que queremos comparar es la maniobra contra un placebo. Cuando hablamos de efectividad, comparo una maniobra activa contra algún tratamiento estándar. Y cuando hablamos de eficiencia, hablo del impacto de la maniobra en la población general, una vez que ya salió al mercado. Entonces, vamos a repasarlo. Si yo tengo un placebo y lo quiero, más bien, si tengo una sustancia activa y la quiero comparar contra un placebo, yo lo que quiero evaluar es eficacia. Si tengo ahora una sustancia activa y la quiero comparar contra el tratamiento estándar, quiero ver efectividad. Y si tengo ya la sustancia activa que ya salió al mercado y la quiero evaluar en la población general, entonces yo hablo de eficiencia. Hay, casi para concluir, dos tipos de diseños de ensayo clínico. Hay unos estudios que se llaman en paralelo y esto tiene que ver con la administración de la maniobra. Un estudio paralelo es lo que revisamos ahorita, de tratamiento hipertensivo estricto contra estándar o lo que habíamos revisado con anterioridad en el ensayo clínico de Cryptococcus meningia. Cada grupo recibe una alternativa de tratamiento distinta. Pero tenemos otra opción, los estudios, los ensayos clínicos de tipo cruzado o crossover. Las maniobras se llevan a cabo en tiempos sucesivos. El mismo paciente primero recibe el tratamiento activo y después de un periodo de tiempo recibe el tratamiento placebo.
convirtiéndose el sujeto en su propio control. Veamos en un esquema cómo se observaría. Entonces, tengo a la población que cumple mis criterios de inclusión, hago una distribución aleatoria para ver quién recibe primero el tratamiento de interés y quién recibe el tratamiento placebo. Después de un periodo de lavado donde se va a eliminar el fármaco, cambian. Entonces, primero recibió el tratamiento activo y después recibe el control. Por el contrario, el paciente que recibió primero el tratamiento placebo, después va a recibir el tratamiento activo. Y al final voy a hacer un seguimiento y voy a ver los resultados. El sujeto es su propio control. No sé si hasta aquí, espero que haya quedado claro. Si ustedes tienen alguna duda, me pueden contactar vía correo electrónico o por WhatsApp. ¿Cuál va a ser su tarea? Su tarea va a ser que piensen en su pregunta de investigación y que imaginen cómo sería el diseño de esa pregunta si fuera un ensayo clínico. Les voy a poner un ejemplo. Pensemos que yo quiero evaluar si la ingesta de sodio impacta en la tasa de filtrado glomerular. Podría yo evaluarlo con un estudio transversal. En este momento, yo evalúo por un instrumento de recolección de datos que evalúe el consumo de sodio en el último año, cómo ha estado el consumo, y en este mismo momento evalúo la tasa de filtrado glomerular. Yo esperaría que la tasa de filtrado glomerular fuera menor en aquellos que tuvieran más consumo de sodio. Esto desde un estudio observacional transversal. Pero, ¿qué pasa? Que yo podría hacerlo o plantear la misma pregunta como si fuera un ensayo clínico. Es decir, si yo tuviera dos grupos y a un grupo le doy una dieta hiposódica y al otro grupo una dieta normal en sodio. Y evalúo después de 3 meses de seguimiento si hubo cambio o no en la tasa de filtrado glomerular. Entonces, esta va a ser su tarea. Si su estudio es una prueba diagnóstica, traten de pensar en un ejemplo que implique hacer un ensayo clínico. Cualquier duda, estoy a sus órdenes y en un ratito más les subo la tarea al Classroom. Muchas gracias. Cuídense.